Damos gracias, Dios, por esta mañana, por darnos la oportunidad, la libertad y el privilegio de estar reunidos como familia espiritual para poder estudiar tu palabra, para seguir creciendo, para madurar espiritualmente. Señor, te pedimos que la palabra fluya en medio nuestro con libertad, que ministre a cada corazón, que sea edificante. Úsame como una herramienta en tus manos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Al título a la prédica que les voy a compartir esta mañana le puse como título Ancla del alma. Ya van a ver por qué. Vamos a leer Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 20 para empezar. Lo voy a leer con ustedes de ahí de la pantalla. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice: cuando Dios hizo la promesa a Abraham, juró por sí mismo, porque no había nadie superior a él por quien jurar. Y dijo: ciertamente te bendeciré con abundancia y multiplicaré tu descendencia. Y Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Cuando alguien jura, lo hace por alguien superior a sí mismo. De esa manera, confirma lo que ha dicho y pone fin a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que sus propósitos no cambian, les hizo un juramento, para que por estas dos cosas que no cambian y en las que Dios no puede mentir, tengamos un sólido consuelo los que buscamos refugio y nos aferramos a la esperanza que se nos ha propuesto. Esta esperanza mantiene nuestra alma firme y segura como un ancla y penetra hasta detrás del velo, donde Jesús, nuestro precursor, entró por nosotros y llegó a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Estas palabras están en la carta a los hebreos. Esta carta iba dirigida a aquellas personas judías que se habían convertido al cristianismo. Entonces todo el enfoque de la carta o todos los ejemplos y las connotaciones tienen que ver con la cultura judía. Pero hay algo importantísimo de este pasaje, porque este pasaje nos habla de la veracidad de Dios. Voy a hacer mi mejor esfuerzo y voy a intentar que el enfoque del mensaje tenga que ver esto, con que usted entienda que Dios no miente, de que Dios es veraz, que Dios cumple lo que promete. Y es importantísimo que yo por lo general predico acerca de cosas relacionadas con lo que Jesús hizo, pero al principio de este pasaje, en el versículo 1 y 2, nos muestra lo importante que es no simplemente quedarnos allí. Cuando el escritor de Hebreos escribió esto, dijo: por lo tanto, dejemos a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo y avancemos hacia la perfección. No volvamos a cuestiones básicas como el arrepentimiento de las acciones que nos llevan a la muerte o a la fe en Dios, o a las enseñanzas acerca del bautismo, o a la imposición de manos, o a la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Todos estos son temas importantes, ¿sí o no? Pero cuando él decidió abordar en la carta este tema que tiene que ver con la confianza en Dios, utilizó a Abraham como ejemplo. Y utilizó a Abraham porque es uno de los patriarcas de Israel. ¿Cómo es conocido Abraham en las Escrituras? A ver si usted sabe. ¿Cómo le dicen a Abraham? ¿Cuál es el apodo? El padre de la fe. Y este pasaje dice cosas interesantísimas acerca, no centrándonos en el hecho de Abraham, porque cuando el escritor de Hebreos escribió la carta, había una situación particular que estaba ocurriendo con los judíos que se habían convertido al cristianismo. Ya estas personas eran cristianos de segunda generación, es decir, eran gente judía que eran hijos de los primeros cristianos, de aquellos cristianos que tuvieron contacto con Jesús. Y el problema que estaba planteado era que los mismos judíos estaban persiguiendo a los cristianos para obligarlos a reconvertirse al judaísmo. Esta gente no había conocido el judaísmo en su amplio sentido porque habían nacido dentro de familias cristianas, ¿de acuerdo? La mayoría. Pero los estaban persiguiendo y estaban intentando que ellos guardaran las costumbres, los preceptos de la fe judía. Y estaban sufriendo, muchos al punto en que, decían, yo soy judío y me voy al judaísmo, pues, porque prefiero, ¿sabes?, practicar las cosas que están en la ley a que vivir bajo persecución y bajo esta presión y bajo todas esas cosas. Entonces el escritor de Hebreos estaba bastante preocupado al ver esta situación que se estaba presentando, y les hablan en términos que ellos pudiesen entender y que les hicieran entender que
el judaísmo a quienes pretendían hacer que ellos adoptaran y abrazaran otra vez el judaísmo como fe, con todas las prácticas religiosas que el judaísmo tenía, no les ofrecía nada mejor a lo que ellos estaban viviendo en Cristo, sino que era el cumplimiento. En Cristo había el cumplimiento de eso que los estaban obligando a hacer. Me explico mejor. Él pone a Abraham como ejemplo porque Abraham es el padre de la fe. Nosotros somos salvos ¿por qué? ¿Por las obras? No. La Biblia nos enseña que nosotros somos salvos por la fe. Entonces, si Abraham es el padre de la fe, todos los que hemos creído en Cristo por fe somos hijos de Abraham. ¿Es o no es? Seamos o no seamos judíos. Somos hijos de Abraham y por lo tanto somos herederos de la fe de Abraham. Por eso él dice que Dios a Abraham le hizo una promesa. Él les habla de esto, de la veracidad de Dios en función de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Él le dice, Dios le hizo una promesa a Abraham. ¿Qué fue lo que Dios le prometió a Abraham? Un hijo, ¿sí o no? Ya Abraham estaba viejito, le dijo, yo te voy a dar un hijo y te voy a prosperar en todo lo que tú hagas. En eso consistía en la promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Y Abraham tuvo su hijo? Sí. ¿Abraham fue prosperado en todo? Sí. ¿Por qué eso ocurrió? Porque Dios es veraz, porque Dios no miente, porque Dios cumple lo que promete. Entonces, el escritor le está diciendo a los lectores, incluyéndonos a nosotros, que si Dios al Padre de la fe le cumplió sus promesas, a nosotros, los herederos de esa fe, también nos las va a cumplir. Amén. Entonces, denle un fuerte aplauso al Señor. Pero lo hace, el escritor lo hace con la intención, ¿verdad?, de que nosotros podamos conocer aquellos aspectos más profundos de la fe. Y a pesar de que no lo parezca, el confiar en Dios es un aspecto profundo de la fe. Todos decimos que tenemos fe, pero ¿por cuánta confianza en lo personal está respaldada esa fe que decimos tener? Ahí está la pregunta. Porque muchas veces nosotros creemos que Dios existe, ¿sí o no? Creemos que Dios nos ha salvado, creemos que Dios está a nuestro favor, y eso son cosas que nos sostienen, ¿verdad? Sostienen nuestra fe. Pero en la práctica, ¿cuántas veces no ponemos en duda con nuestras acciones esa fe? Muchísimas veces. Sobre todo cuando nosotros intentamos resolver aquellas cosas que a Dios le corresponde resolver. Cuando nosotros queremos tener el control de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, nosotros le manifestamos a Dios que nuestros métodos son mejores y más eficaces que los de Dios. Pero hubo algo que a Abraham que Abraham manifestó, que es algo que nosotros tenemos que aprender. Dice la palabra, creo que es en el versículo 15, a ver. ¿Qué hizo Abraham? Según el versículo. Esperó con paciencia. Entonces el asunto al que siempre nos genera conflicto a los creyentes no es que Dios no va a cumplir, sino que nosotros no sabemos cuándo va a ser. Y terminamos intentando resolver nosotros mismos algo que a Dios le corresponde resolver. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿A usted le ha pasado? A mí muchas veces me pasa que en la espera desespero y se me olvida que Dios también está actuando en el proceso y quiero yo intervenir en el proceso. Y no es que yo les estoy llamando a ser pasivos, no, sino que les estoy diciendo que el problema no está en su fe. Véalo así, el problema está en su memoria. Porque cuando usted se desespera, se olvida de que como usted está obrando, Dios también lo está haciendo. ¿Usted se identifica con eso? Entonces, si queremos madurar en el Señor, parte elemental de madurar en el Señor es saber esperar en Él. ¿Estamos de acuerdo? Para poder esperar en Dios, tenemos que asumir que Dios es veraz. O sea, que si Él dijo todas las promesas, a ver, vamos a hacer una revisión entre todos. Vamos a hablar de algunas o vamos a mencionar algunas de las promesas que Dios hace en su palabra. A ver cuál recuerda usted. Dios, ¿qué nos promete? ¿Qué nos promete Dios en la palabra, en la Biblia?
Ajá, eso es una promesa. ¿Qué implica esa promesa? Que si usted ora, Dios le va a dar una respuesta. ¿Es o no es? ¿Eso implica que la respuesta va a ser inmediata? No necesariamente. Otra promesa. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Eso implica que usted puede ver visiblemente con sus ojos físicos a Dios todos los días? Pero puede usted tener la certeza de que Él lo dijo y, o sea, esa verdad no se ha hecho evidente en ciertos momentos de su vida. Entonces no podemos condicionar la verdad de Dios por lo que nuestros sentidos naturales pueden percibir. Porque si usted ora, no necesariamente va a escuchar inmediatamente una respuesta audible, porque si Dios dijo que iba a estar con usted, no necesariamente usted lo va a estar viendo, pero la verdad es que todas esas cosas son veraces porque nuestra experiencia personal con Dios las hemos vivido, ¿sí o no? Y si no las has vivido, pues tienes que poder aumentar. El problema no es que haya un problema de tu fe, sino que tienes que aumentar tu nivel de intimidad y de relación con Dios para que esas cosas se te hagan manifiestas. Porque no es que Él no está ahí, sino que tú no te has dado cuenta. No es que Él no te responde, sino que tú no le has dado la oportunidad de responder, o mejor dicho, no te has dado la oportunidad de escuchar y de percibir cuáles son sus respuestas. Entonces, para madurar espiritualmente hay que creer que Dios es un Dios que cumple. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, el Señor quiere entonces que en nuestra vida hayan certeza. Por eso este pasaje nos muestra dos cosas que son importantes. En primero, el hecho de que Dios nos ha dado promesas. Se la dio a Abraham y nos las dio a nosotros también. Dios te ha dado promesas. En lo personal e individual, Dios te puede haber prometido cosas y hay promesas generales como las que encontramos en la Biblia, que son para todos los que creemos en Cristo. Pero aparte de eso, Dios fue aún más allá. Él juró. ¿Y por quién juró? Uno jura, dice la misma palabra, el pasaje dice que por lo general uno jura por alguien superior, porque eso es lo que garantiza que se va a cumplir, pero hay alguien superior a Dios, perdón. Entonces Dios juró ¿por quién? Por sí mismo. Entonces hay dos garantías de parte de Dios hacia nosotros de que Él va a cumplir. La primera es que prometió y la segunda es que Él juró por sí mismo. Si las cosas que Dios te ha prometido, las cosas que tú estás esperando no se han cumplido, no es porque Dios se está tardando, sino porque Dios es el único que conoce el momento oportuno. Amén. Entonces, tú no conoces el momento oportuno, pero Dios sabe cuándo es el momento en que eso que tú necesitas que ocurra, deba ocurrir. O cómo debe ocurrir. Porque si nosotros supiéramos lo que nos conviene, entonces prescindiríamos de Dios, no nos haría falta Dios. Pero lamentablemente en nuestra experiencia cotidiana, muchas veces cuando sentimos que Dios se tarda, cometemos el error de intentar ayudar a Dios. ¿Te pasa o no te pasa? Y la verdad es que no podemos ayudarlo, en el sentido que nosotros entendemos, no podemos ayudarlo. Cuando intentamos ayudarlo, ¿qué hacemos? Entorpecemos el proceso. Y muchas veces nos metemos en problemas. Nos metemos en problemas porque pensamos que nuestra capacidad es más eficiente que la de Dios. ¿Será que Dios tiene un problema de eficiencia? No. Él no se tarda, no llega ni temprano ni tarde, llega el momento. Entonces, oye, si usted quiere, yo anhelo ser un cristiano maduro y también no solo lo anhelo para mí, sino para usted. Entonces, en su madurez espiritual, tienes que llegar al momento de entender que Dios conoce el momento oportuno para que cada cosa en nuestra vida se ocurra. ¿Por qué Él conoce eso? Porque Él puso propósito en nosotros. Sus propósitos son eternos. A veces tú quieres que las cosas ocurran ya, o tú crees saber qué es lo que necesitas que ocurra. Pero Dios quien te diseñó y quien determinó qué habría de ocurrir en tu vida para sacar lo mejor de ti, no solo sabe el momento oportuno, sino la situación, la ocasión o lo oportuno que tiene que ocurrir para que tú te parezcas más a Cristo. Por eso cuando te ocurren cosas que tú de verdad no puedes explicar o no te agradan, tu deber es darle la gloria a Dios.
Porque a pesar de que tú no lo entiendes, de que te es desagradable, de que no sabes cómo afrontarlo, Dios sabe cómo darte una salida. La palabra dice que ante toda tentación hay una salida. Porque Dios no nos va a hacer pecar, Él no nos va a tentar. Amén. Todo el mundo está así como muy serio, pero mira, solo quiero que recuerdes cuando yo le oré y le dije al Señor, ¿qué mondongo necesitamos comer el domingo? Él me dio este versículo, Números 23, 19. Miren lo que dice este versículo, dice, Dios no es un simple mortal para que mienta o cambie de parecer. Si Él habla, ciertamente actúa. Si Él dice algo, lo lleva a cabo. ¿Qué implica esto? Que Dios no miente. Amén. Entonces, Él quiere que usted sepa que Él nunca le ha mentido. Que si usted está frustrado, o usted está desesperado, o en algún momento ha sentido que tu vida es rutinaria, el problema no es que Dios no esté cumpliendo con su parte o su función. El problema es que tú has querido condicionar a Dios. En la medida que renuncies al control y le permitas a Dios tomar el control de tu vida, pues Él va a poder hacer aquellas cosas que te convienen. Y no se trata, obviamente, de tener una fe pasiva. Vamos a ver qué pasa, Dios. No. Hay una parte que te corresponde a ti. Y hay una parte que le corresponde a Dios. Ocúpate en hacer la que te corresponde a ti y déjale a Dios hacer la que le corresponde a Él. Amén. En estos tiempos es muy necesario entender eso. ¿Por qué? Es obvio que vivimos en tiempos de incertidumbre. Eso es una cosa en lo personal, en lo más extendido, en lo mundial, en todo. O sea, estamos viviendo incertidumbre. Entonces necesitamos aferrarnos a algo que nos dé seguridad. La palabra en este pasaje nos presenta el hecho de que nuestra confianza en Dios funciona como un ancla que mantiene nuestra alma en una posición estable. Les pregunto algo, ¿qué es lo que está en nuestra alma? Nuestras emociones, ¿verdad? ¿Qué es lo que más nos juega en contra y que nos hace sufrir? Nuestras emociones. Le damos demasiada relevancia a nuestras emociones. Entonces, nuestras emociones tienen que, en cierto modo, sujetarse por medio de la esperanza a que Dios va a cumplir lo que prometió, a que Él no miente y que Él es fiel. Figúreselo así, usted es un barco, el ancla es las promesas de Dios, la cuerda que va a unir su barco a esa ancla es su voluntad. Tienes tú que querer tener la esperanza de que Dios sí lo va a hacer. El problema es cuando pierdes la esperanza. ¿Cuántas veces has estado pidiéndole a Dios algo durante tanto tiempo que llega un momento en que ya te cansas de orar y no sigues orando? ¿Eso significa que Dios no lo quiere hacer? Recuerde esto, Dios siempre va a responder sí, no o espera. Cuando es sí, lo que tú necesitas o lo que tú estás pidiendo, lo que tú requieres de Dios ocurre inmediatamente porque es sí. Cuando es no, se te cierra la puerta inmediatamente y hay una convicción en ti de que no, de que eso no te conviene, de que eso no es la voluntad de Dios, de que eso no está. Pero cuando no es sí y cuando no es no, es espera. ¿Qué es lo único que te va a mantener aferrado a que tu oración o tu necesidad va a obtener una respuesta? Tu esperanza. Tu esperanza en saber que Dios quiere lo mejor para ti, que Dios te va a responder de acuerdo a su voluntad y a su propósito en tu vida. Amén. Entonces, en aquellas ocasiones cuando estés un poco desmotivado, cuando te sientas un poco desconectado de Dios, porque muchas veces llegamos a sentir que Dios no nos escucha o que Dios no nos responde oportunamente. No, quitémonos esos pensamientos. Y empecemos a entender que en los procesos que Dios propicia en nuestra vida, un proceso justamente tiene un inicio, un desarrollo y un final, ¿sí o no?
Entonces tenemos que entender que los procesos, el resultado de los procesos siempre van a ser duraderos en nosotros. Pero las cosas que surgen de nuestras emociones se desvanecen rapidito. Porque Dios no está para alimentar nuestras emociones, sino para hacernos como Cristo, para que seamos un reflejo de Cristo. ¿Y saben qué caracterizó a Cristo como ser humano cuando vivió entre nosotros? Que era una persona ecuánime. Cuando Cristo dijo, voy a ser clavado en el madero, ¿cuál fue la reacción de los discípulos? ¿Qué fue lo que le dijo Pedro? Dios te libre que eso te suceda. Porque en su mente humana y finita, todas sus esperanzas estaban puestas en lo que él humanamente iba a hacer. Pero Cristo tenía que entregarse en la cruz para que el Padre lo resucitara. Mientras nosotros tenemos nuestra vista puesta en lo inmediato, Dios quiere que pongamos nuestra vista en lo que va más allá de lo inmediato. Jesús le costó ir a la cruz, ¿sí o no? ¿Cuál fue su reacción en Getsemaní? Le decía al Padre, Padre, si puede pasar de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. Se lo dijo varias veces. Pero ¿por qué usted cree que aguantó el sufrimiento? En primer lugar, porque te ama a ti y a mí, y no había otro medio por el cual nosotros pudiésemos tener acceso a Dios, si Él no se ponía en nuestro lugar. Y en segundo lugar es que su vista no estaba, su visión, su percepción, su perspectiva no estaba puesta en el sufrimiento de la cruz, sino en el poder de la resurrección. Entonces, el pasaje dice, ¿qué fue lo que ocurrió en el momento en que Jesús fallece en la cruz? Dice la palabra que el velo del templo se rasgó en dos. Entienda el significado de esto de la siguiente manera. Detrás de esa cortina, que era el velo, solo podía pasar un hombre, que era el sumo sacerdote. La palabra en este pasaje al final dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Poniéndolo en palabras muy sencillas, porque nosotros no somos judíos, desde el momento en que ese velo se partió de arriba abajo, usted y yo tenemos libre acceso a Dios. Amén. Entonces, como tenemos ese regalo inmerecido que es poder ir delante de Dios y presentarle nuestras incertidumbres, nuestras molestias, nuestras dudas, aprovechemos ese privilegio. ¿Usted cree que Dios se va a decepcionar de usted si usted es sincero con Él? No hay una cosa que Dios anhele más que su honestidad. Entonces sus oraciones íntimas y personales no tienen que ser demasiado elaboradas, sino que tienen que ser una conversación honesta y directa con Dios. Dios no se va a sorprender si usted está bravo, ni se va a sentir ofendido. Dios lo que quiere es que usted se dé a conocer para Él poderse dar a conocer a tu vida. Porque una amistad se forja así. ¿Cómo se forja una amistad? Con honestidad. Entonces la gente a veces dice, oye, pero es que quizás yo siento que soy falta de respeto si le manifiesto todo lo que pienso a Dios y tú crees que Dios no sabe lo que tú piensas. Pero Él te conoce, Él te hizo, Él quiere que tú se lo digas. ¿Por qué Él quiere que tú se lo digas? Porque la única forma en que Él puede transformarte es cuando tú mismo te conoces. O sea, una de las cosas, de las obras primordiales que hace el Espíritu Santo en nosotros es hacer que nos conozcamos a nosotros mismos. Porque queda bien puesto ante nosotros y bien evidente ante nosotros cuando somos sinceros con Dios qué es lo que hay en nosotros. ¿Quieres librarte de todo lo que te pesa en el corazón? De todo lo que te hace vivir un cristianismo que es de costumbre y que no es emocionante, de una vida en donde tú oras y no consigues respuesta, de una rutina en que se te convirtió tu fe, pues empieza a cambiar tu paradigma con respecto a tu trato personal con Dios. Hazte amigo de Dios. No pienses que tú estás viviendo una religión, vive una relación. ¿Cómo se vive una relación? ¿No es a través de la intimidad? Entonces, si a ti te amotina algo porque te tiene estresado, dile a Dios que te amotina y te tiene estresado. Si a ti te parece que Dios se está tardando, dile,
Yo creo que tú te estás tardando demasiado y yo me estoy desesperando. Lo que mueve la mano de Dios y la respuesta de Dios no es el hecho de que Él se compadezca de ti, porque ciertamente Él tiene misericordia de nosotros, sino que tú tengas fe en Él. ¿Y qué demostración más grande de fe que conocer a Dios como amigo? Yo no sé, ustedes están demasiado callados y yo no sé si alguna vez... No, porque en serio, es que cuando nos han enseñado tantas cosas acerca de Dios que muchas veces yo siento como persona, no como pastor, sino como persona, que terminamos haciéndonos una perspectiva de Dios diferente a lo que Dios es en esencia. ¿Me explico? O sea, de repente tantas cosas tú has escuchado de boca mía, de boca de otros predicadores, de lo que tú mismo has interpretado de lo que lees en la palabra, y tú te haces una idea de Dios, que cuando tú conoces a Dios a nivel personal te das cuenta que es completamente distinta. Es como cuando alguien te habla acerca de una tercera persona y tú te haces un criterio o un prejuicio acerca de la persona. Y después cuando conoces a la persona te das cuenta que no era como tú te la imaginabas. Yo creo que muchos de los cristianos vivimos en esa incertidumbre de que creemos que conocemos a Dios, pero en el fondo no nos hemos dado la oportunidad de conocerlo como es. Pero si tú quieres llegar de verdad a conocer a Dios personalmente, lo primero que tienes que entender es que Dios no miente. Y ese es el punto de esta prédica. Si Él te dice que Él te va a bendecir, Él te va a bendecir. Si Él te dice que Él te va a dar una vida eterna, Él te va a dar una vida eterna. Jesús dijo, yo he venido a darles una vida plena y abundante. No me respondas a estas preguntas, pero ¿cuántas veces has pensado mi vida es plena y abundante? Pero si la respuesta es que no estás seguro, entonces no es que lo que Dios nos va a dar, esa vida plena y abundante, no es simplemente para la eternidad, es para el presente también. Vivir con la certeza de que Dios está a tu favor te quita una carga enorme de encima. Les voy a poner un ejemplo de mi vida personal. Ayer yo tenía muchas cosas por hacer. Entonces, como siempre trato de planificar mi día, iba con la pastora, con mi esposa en la moto, a hacer lo que iba a hacer, y se rompió la correa de la moto. Bajando de Achípano hacia el semáforo de Achípano. Y claro, la moto prendía, pero yo aceleraba y la moto no hacía nada. Entonces yo me detuve por un momento y honestamente no renegué, no dije, esta moto, yo ya venía sintiendo como desde hace una semana que la moto iba a echar broma por algo, no la sentía, ¿sabes? Cuando uno está acostumbrado a tener un aparato de esos que tú cuando algo no está funcionando bien, tienes una sensación de que algo está raro. Y yo dije, ok, este fue el momento, ¿qué voy a hacer? Yo dije, nada, bueno, ya estoy aquí, tengo que ver, yo no puedo resolver el problema, debo llamar al mecánico, a ver si el mecánico puede recibir la moto. Y empecé a dar gracias a Dios, gracias Señor, que la moto se me accidentó aquí. ¿Por qué? Porque iba en bajada. Entonces yo dije, no voy a tener que empujarla en subida, voy en bajada. Entonces yo le digo a mi esposa, vamos a empujar la moto. De aquí al taller, el taller es en Macro, donde está en la calle del colegio, pero de aquí al taller es pura bajada. No había dado 10 pasos y se paró un carro que yo no conocía, era mi hermano Jaime. Y de paso nos dio un susto, porque el hombre se para y mete retroceso y se viene a toda velocidad para atrás. Yo dije, este viejito no me está viendo, porque yo no había visto que era Jaime, me va a atropellar ahora con todo y moto. Y Maciel gritaba, Señor, Señor, y el hombre muerto de la risa. Pero ¿cuál fue la conclusión? Jaime se paró a ayudarme. Yo le dije, Jaime, pero ¿qué vamos a hacer? Yo no soy muy ducho como para agarrar yo la moto con la camioneta. Yo empujo la moto. Si más tarde nos puedes ayudar, magnífico. Ya Dios había mandado a uno. Yo le digo a Maciel, vamos a empujar la moto. Cuando iba por Mercado de la Isla, llegó un señor mayor en otra moto y me dice, ¿qué le pasó a la moto? Yo, no, se le rompió la correa. No, no te preocupes, yo te empujo. ¿Para dónde vas tú? Para la calle del colegio. Yo te empujo, estamos en el mejor país del mundo, me decía el hombre. Yo lo empujo, móntese ahí. Yo me monté en mi moto y él le dijo a Maciel, móntese aquí conmigo usted. Y Maciel todo asustado. En 3 minutos yo estaba donde tenía que dejar la moto.
o sea, Dios es tan veraz que cuando tú haces lo que a ti te corresponde y tú le dejas a Él hacer lo que Él pensó hacer de antemano, las cosas salen bien. Tenía que ir a hacer mercado, ahí sí llamé a mi hermano Jaime que se había ofrecido, mi hermano Jaime me llevó para el supermercado, o sea, si yo me hubiese renegado, ponerme a quejarme, que por qué, que hoy que estoy más ocupado, que no sé qué, de repente yo hubiese entorpecido todas las cosas hermosas que Dios quería hacer para demostrarme que aunque algo me salga mal, Él puede hacer que todo lo demás siga funcionando. Entonces, yo honro a Jaime porque Jaime se dejó usar. Mire, o sea, los que me conocen saben que yo soy el tipo más independiente de la historia. A mí no me gusta llamar a nadie. A mí no me importa empujar la moto 10 cuadras o lo que sea. Pero Dios sí sabe que yo soy así. Y como yo creo que no lo incomodo, Él dice, no, Juan no va a llamar a nadie. Yo voy a... ¿Me entiendes? Porque yo me he dado a conocer. O sea, ese es el asunto. Que Dios tiene que ser algo real para ti. Porque aquellas cosas que tú consideras que son inoportunas para ti, son oportunidades para que Dios te manifieste su fidelidad. ¿De acuerdo? Así muchas cosas. Lo más hermoso de vivir en el Señor, con el Señor, es estar consciente de que el Señor, por muy insignificante que tú llegues a sentirte, porque el mundo es muy grande, ¿verdad? Y aquí viven 6.000 millones de personas, y tú dices, bueno, Dios tiene que estar pendiente de 6.000 millones de personas. Entonces, ¿qué es maravilloso? Que tú te des cuenta que Él está pendiente de ti. Y más aún cuando tú estás consciente de que no eres el más merecedor. Porque Dios no tiene favoritos. La Biblia dice que Dios no tiene favoritos. No es porque, ay, vamos a echarle la mano al pastor, embuste. Todo el asunto está, no, eso no, para Él eso es indiferente. Eso lo inventamos nosotros. Para Él lo importante es que tú te des cuenta que hasta en las cosas más insignificantes de la vida Él quiere ser parte de tu vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que todo va a depender de un solo aspecto. En primer lugar, de que tú confíes en que tienes un Dios que se fija en ti, que está a favor tuyo, que te ama, que está dispuesto a ayudarte. Y en segundo lugar, que tú te limites, porque el problema es que por lo general nos extralimitamos y queremos ayudar a Dios. ¿Cómo es querer ayudar a Dios? Empezar a hacer planes ahí. No, yo voy a llamar a fulano, yo voy a llamar a menganito, Ya tú cuando empiezas a controlar le quitas la oportunidad de Dios de hacer cosas que te van a sorprender y te van a hacer sentir contento, gozoso. Amén. Entonces, ten conciencia de esto, cuando el viento, vamos a usar el ejemplo náutico porque el ancla es un artefacto náutico, ¿sí o no? Ok, cuando el viento está a favor de un barco de vela, ¿tú echas el ancla? No, se supone que estás avanzando. Entonces, es necesario que entendamos, que percibamos cuando el Señor nos está empujando en una dirección y que no intentemos anclarnos en ese momento. ¿Por qué cometemos el error de anclarnos cuando el Señor más bien nos está empujando? Porque tenemos esa idea, y el Señor me dijo que le dijera esto en esta mañana, tenemos la idea de que todo nos sale mal, de que todos están en contra de nosotros, y no es así. Aunque algunas cosas le salgan mal y aunque algunas personas estén en contra suya, usted tiene a Dios a su favor. Y eso es bueno. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué eso es bueno? Porque Él nos regala una cosa que muchas veces nosotros no le pedimos y es gracia. A ese señor que me empujó desde su moto yo no lo conocía. ¿Qué sé yo? Si fue un ángel que Dios mismo mandó en esa forma para que me echara el empujoncito. No lo sé. Sea un ángel o sea una persona, Dios lo bendiga. Lo que me daba mucha risa es que cuando el hombre me iba empujando, me iba predicando. De verdad, me decía,
Estamos en el mejor país del mundo y Dios es bueno. Hay que darle gracias a Dios porque Dios es bueno. Y yo iba riéndome y dándole la gloria a Dios. Entonces, eso no es emocionante, poder ver a Dios actuando en tu vida. Entonces, mira, si tú quieres vivir, porque no se trata solo de la emoción del aspecto almático, pero si de verdad tú quieres vivir una vida cristiana madura, tú tienes que entender que Dios es real. No es un Dios que tú vienes a visitar aquí los domingos. No es un Dios que tú vienes a visitar aquí los domingos. No es un Dios al que tú le oras así con una oración. Mira, el Señor conoce hasta tu más íntimo pensamiento. Entonces, si Él te ha sostenido hasta ahorita es porque te ama. Tú no tienes que pretender ser algo que no eres, alguien que no eres. No tienes que ser ambicioso. Lo único que tienes que intentar descubrir es su propósito, que es eterno. Y no hay resumen para eso, no hay forma de hacerlo más rápido. Hay que ir descubriéndolo día a día, paso a paso, y entendiendo pues que ese que te llamó es fiel para sustentarte. Amén. Las cosas no van saliendo mal. O tú pensaste que estaban saliendo mal, pero estás viendo la mano de Dios. No te ancles. Pero si viene una tormenta y tú sientes que por todos lados estás siendo golpeado, ¿qué es lo que corresponde en ese momento? Anclarse. Encontrar algún asidero. ¿Y dónde está ese asidero? En la esperanza. ¿En qué sentido? En ese momento, cuando todo en realidad te está saliendo mal y tú te sientes abandonado, porque el mismo Jesús se sintió abandonado en la cruz, ¿sí o no? ¿Qué hizo Jesús cuando se sintió abandonado? Clamó a Dios. Entonces, en su aspecto humano, lo único que te ancla es la esperanza de saber que Dios va a actuar en algún momento. ¿Cuánto se tardó desde el punto en que Jesús le dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado hasta la resurrección? 3 días. ¿Pero lo auxilió o no lo auxilió? Claro, Él es el primero de todos nosotros. Entonces, ¿por qué te digo estas cosas? Porque el Espíritu Santo me hace sentir que tú necesitas escuchar y entender que Él siempre ha estado contigo y que siempre estará. Amén. Que Él siempre está tratando de ayudarte. Que por favor, no intentes tú ayudarlo a Él. Limítate a lo que te corresponde hacer y deja que Él haga lo que Él va a hacer. Por favor. Porque cuando metemos la mano ponemos el caldo morado, ¿sí o no? Dice un dicho popular así, ¿no? Dice que muchas manos ponen el caldo morado. Necesitamos en momentos simplemente resistir. Resistir con la perspectiva de ¿qué? De que vendrán tiempos mejores. ¿Usted cree que vendrán tiempos mejores? Hay algunos que sí lo creen. Siempre vendrán tiempos mejores. Mira. Si el Señor dijo, escucha, hay que ser medio loco para esto, por eso, gloria a Dios por tu vida, Donald, porque no porque tú eres medio loco, sino porque tú a veces crees las cosas, esperanza contra esperanza. Mira, si Él vino a darnos una vida plena y abundante, ninguno de nosotros debería estar amargado. ¿Por qué? Porque a veces tú te amargas porque tú quieres que las cosas se hagan a tu manera. ¿Es o no? Entonces nos hacemos un Dios a nuestra medida. Entonces decimos, Dios no responde. El Dios que tú te creaste no responde, pero el Dios del universo te ha querido responder siempre. Tú te acuestas en las noches con una incertidumbre. ¿Cuál es la incertidumbre? Germán, ¿qué será el día de mañana? Cambia tu perspectiva. Tu bendición siempre está a la puerta. Pero, mira, hay un principio, yo creo que se lo he enseñado en otras ocasiones, con respecto a las bendiciones. Los creyentes no corren tras las bendiciones. Las bendiciones alcanzan a los creyentes. Amén. Entonces estamos en un momento del año en donde necesitamos ese remate de las bendiciones, ¿verdad? Nada. Haz lo que tú tienes que hacer y deja a Dios que Él haga lo que tiene que hacer. Amén. 3 cosas que me gustaría que tengas en cuenta.
La primera es que debemos cultivar nuestra confianza en Dios. La confianza en Dios no es algo mágico. La confianza en Dios es algo que se ejercita. ¿En qué sentido? La fe en nuestras vidas no surge de la nada, sino de un continuo ejercicio de confianza y de dependencia en Dios. No te extralimites para controlar todo lo que ocurre a tu alrededor. Más bien limítate a dejarle margen de acción a Dios. Haz lo que te corresponde y espera en que Dios haga lo que le corresponde. Amén. Eso ejercita tu confianza y tu dependencia en Dios. Y eso te hace más libre. Te quita la ansiedad y la angustia. ¿De acuerdo? Lo segundo, proponte tener la esperanza como un ancla para tu alma. Para eso debes entender que por tu fe tienes acceso directo a Dios. Tú tienes acceso directo a Dios. No hay sacrificio que tú puedas hacer para resumir tu proceso. Solo debes acercarte confiadamente al Señor y exponer tu causa. Tú a veces piensas que hay cosas que te están faltando y eso es lo que te frena también. Es que Dios no termina de resolver esto porque me falta lo otro. No, Jesús hizo el mérito. Hay gente que se vive castigándose a sí mismo porque no se siente merecedor. En el sentido literal de la palabra, ninguno de nosotros nos merecemos nada de Dios. Pero Dios no nos da las cosas porque no las merezcamos, sino porque Cristo se puso por nosotros. Entonces, los que creen que Dios castiga son los que se la pasan castigándose a sí mismos. Dios te ama y el amor lo único que tiene para dar son cosas buenas, ¿sí o no? Y cuando Dios te corrige porque tú estás intentando hacer tu trabajo y el de Él. Lo último, descansa en sus promesas. Descansa, no desespera, porque esperar es una cosa y descansar es otra, ¿sí o no? Cuando tú llegas en la noche y no resolviste algo y tú dices, bueno, ya llegó el momento de dormir. ¿Qué estás haciendo? Pero cuando te trasnochas toda la noche pensando en cómo vas a resolver, ¿qué estás haciendo? Entonces, descansar en sus promesas tiene que ver con el hecho de que Dios no puede mentir, por lo tanto podemos estar seguros de que todo lo que ha dicho y todo lo que ha prometido, Él lo va a hacer. Amén. Recuerda esto, las tormentas pueden sacudir tu vida, pero la esperanza en las promesas de Dios es el ancla que nunca se romperá y que te mantiene firme en sus propósitos. Amén. Démosle gloria a Dios y oremos. Póngase. Te damos gracias, Dios, por tu palabra, porque tu palabra tiene la capacidad de enseñarnos que tú eres eficaz en las cosas que haces y en las cosas que prometes. Ayúdanos a entenderlo y a vivirlo. Ayúdanos a saber y a entender y a asimilar que tú no mientes, que tú no te contradices, que tú no te decepcionas, que tú no te asombras, que tú no eres un Dios de acuerdo a nuestras expectativas o a nuestras medidas, sino que tú eres mucho más que eso. Danos la humildad de poder rendirnos ante ti humildemente, reconociendo que tus métodos son mejores que los de nosotros. Ayúdanos a asimilar que cuando te permitimos actuar en nuestras vidas, los resultados son mejores. Ayúdanos a que cuando se nos olvida que te tenemos a ti a nuestro favor, ¿verdad? Que lo podamos recordar. No que nuestra fe desmaye o flaquee, sino que recordemos tu fidelidad y todas las cosas que ya has hecho por nosotros anteriormente. Y que si las has hecho antes, las seguirás haciendo. Que las cosas que tú haces para bendecirnos, para ayudarnos, para manejar nuestras circunstancias, cada vez sean más evidentes de tu presencia en nuestras vidas y que eso aumente nuestra esperanza en ti. Nos ponemos delante de tu presencia, Señor, con humildad, pidiéndote que todas esas cosas, esos procesos que has empezado en nosotros, los vayas adelantando y culminando y perfeccionando en nuestras vidas para que podamos seguir creciendo y madurando espiritualmente. Que no sigamos preocupados por aquellas cosas que son parte fundamental de la fe, sino que empecemos a poner nuestra mirada
en cómo nos estamos relacionando contigo, y que esa amistad y esa relación que estamos desarrollando, esa intimidad que estamos desarrollando contigo pueda ser más real, más palpable para nosotros. Que no sea solo un concepto, sino que sea parte de nuestra cotidianidad, Señor. Queremos caminar contigo, queremos tener esa amplia percepción de que caminas con nosotros cada día y que nos sustenta, Señor. Queremos poder confiar en ti sin querer controlarlo todo. Queremos poder maravillarnos cuando tú manifiestas tu parte del plan. Ayúdanos a saber esperar. Ayúdanos a tener la humildad para recibir de ti, de tus propósitos. Y síguenos conduciendo, Señor, para que nos parezcamos más a Cristo. Nos ponemos delante de tu presencia, nos encomendamos en tus manos, primeramente dándote gracias por todo lo que haces por nosotros. La gloria y la honra sean para ti, Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.